Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en día miércoles con nuevo tema de tips para iniciarnos en el mundo de la confección. Nuevamente miércoles en colaboración con Moditex. Vamos a ver este tema muy interesante. Vamos a dar unos segunditos a que ingresen más personas e iniciamos. Como podemos ver aquí en esta mesa, contamos con algunos artículos o herramientas indispensables. Algunos de ustedes ya conocen varios de ellos, tal vez otros no. En este video vamos a conocerlos un poco más y vamos a aprender un poco sobre su uso en el tema de confección. Mi nombre es Gisela Portillo, soy diseñadora de modas. Nuevamente, como lo comentaba al inicio del video, nuevamente es miércoles de Tips con Moditex y vamos a hablar de este tema tan importante para muchas personas que quieren o tienen la intención de iniciarse en este tema de la confección y no saben qué herramientas son las que más van a estar utilizando o qué tipo de herramientas son las más viables para iniciar en este tema. De inicio, como podemos ver de este lado, iniciamos con artículos de medición. Número 1, súper básico e indispensable, es nuestra cinta métrica. Con ella vamos a estar midiendo o tomando las medidas de la persona que vamos a medir, persona, maniquí o incluso si vamos a hacer trazos o si vamos a hacer cualquier toma de medida a lo que sea, telas y demás, nos va a servir muchísimo. Es una herramienta que, número 1, si no la tenemos, no podemos trabajar sin ella. Entonces, es muy económica, es fácil de encontrarla, en cualquier parte la venden. Entonces, como número 1 principal, pueden tener hasta una, dos o más, nunca les debe de faltar. Número 2, herramientas de medición también. Contamos con regla L. En este caso estamos presentando una regla L básica de madera, es súper accesible, también en cualquier parte la pueden encontrar. La regla L es indispensable al momento de hacer trazos. Para cualquier prenda que vayamos a utilizar nos va a servir muchísimo. Esta regla L suele acompañarse ya sea de la cinta métrica o bien de una regla de 30 centímetros. Pero en el caso de costura nos va a servir muchísimo el hecho de que tenga la forma de L y que cuente con centímetros, en caso de que seamos primerizas y estemos utilizando centímetros. Ya si estamos en un nivel más avanzado o si utilizamos pulgadas, pues ya se solicita una regla más profesional. De inicio, como les comento, esta es la ideal, pero pueden tener también alguna que sea metálica o de acrílico, que también son muy efectivas. Además de la regla L, contamos con otra regla de madera, más o menos del mismo tamaño de la L. Esta se llama regla curva. Igual que la regla L, la vamos a estar utilizando en todos los proyectos que tengan que ver con trazos. Como vemos, aquí tiene marcados todos los centímetros. También la podemos encontrar en otro tipo de materiales y con diferentes medidas. Esta está a centímetros, pero también la podemos utilizar en pulgadas. Contamos también con la regla curva francesa. Su uso es muy similar al de la regla curva, pero en este caso esta la podemos utilizar más para enfatizar curvas pequeñas. Al momento de estar usando nuestros trazos, a lo mejor podemos utilizar o necesitar, marcar alguna curva muy ligera o una curva muy pronunciada o incluso algo muy pequeño. Entonces, para todo eso nos va a servir esta. Hay personas que dicen, yo lo voy a hacer a pulso, no pasa nada, le calculo y demás. Yo incluso lo hago al momento de marcar sisas, al momento de marcar cuellos. Hay veces que no tengo la herramienta a la mano y lo que hago es hacerlo a pulso, pero créanme que es mucho más eficiente, queda mucho más perfecto su trazo si utilizan estas herramientas. Les recomiendo que las tengan. Como podrán ver, son de precios muy accesibles, o sea, $9.90, alrededor de 15, 20 pesos están estas. Entonces las van a desquitar muchísimo y les van a ser de mucha utilidad en sus proyectos de confección. Además de las herramientas de medida, también contamos o debemos contar con una herramienta indispensable. Número 1,
tijeras profesionales para cortar tela. No pueden faltar en nuestro costurero. Aquí les voy a presentar un tipo de tijera profesional que es de 9 pulgadas. Cuenta con mango ergonómico de plástico. Está muy padre, muy práctica. Es livianita. Favorece mucho al momento de estar cortando prendas grandes porque te rinde muchísimo. Y lo único que tenemos que cuidar en este tipo de tijeras es que no las utilicemos para nada más que no sea tela. Si nosotros contamos con unas tijeras profesionales para corte, son especialmente para corte. Si ustedes van a recortar algún trazo en papel o algún otro material, por favor traten de tener adicional a estas algunas tijeras pues más económicas, más sencillas, más pequeñas, especialmente para cortar papel. ¿Por qué? Porque podemos quitar el filo muy fácilmente y restar un poquito de efectividad en estas tijeras. Pueden ser la mejor marca, las más afiladas que encuentren, pero si les dan un mal uso, fácilmente van a terminar perdiendo el filo. Más adelante vamos a tener en otro video, les vamos a enseñar cómo afilar tijeras que ustedes ya tengan. Pero es bien importante que independientemente que se puedan o no se puedan afilar, que ustedes las cuiden y las utilicen para lo que es. Es bien importante que aprendamos a identificar el tipo de corte que tiene la tijera, el tipo de navaja, vaya. Hay algunas que tienen como un zigzag pequeñito. Esas difícilmente las vamos a poder afilar. Yo les recomiendo estas que tienen la navaja totalmente lisa porque las pueden afilar las veces que sean necesario. ¿Ok? Entonces, otra herramienta indispensable, no puede faltar en su costurero, son tijeras profesionales. Este tipo de tijeras, como la están viendo, la pueden encontrar en 9 y 10 pulgadas en cualquier sucursal Moditex. Se las recomiendo ampliamente. También contamos con básicos e indispensables, siempre alfileres. ¿Ok? En algunos lugares los conocen como alfilerillos también, pero se pueden llegar a confundir con los que son para cerrarse, como tipo pañaleros. Entonces, en este caso, los alfileres existen alfiler con cabeza, ya sea en un solo tono o en varios tonos. Esta es la opción más viable para que ustedes puedan hacer diferentes tipos de marcas dependiendo del tipo de color. Entonces, pueden encontrar las dos versiones a su gusto, pero si también requieren alfileres sin cabeza, podemos utilizar este tipo de alfiler, que en este caso yo ahorita lo tengo en una presentación de cartera, pero lo ideal para proyectos de costura donde vamos a estar utilizando telas finas o telas que no queremos que se maltraten para nada, yo les voy a recomendar este tipo de alfiler que si se fijan es literalmente sin cabeza o con una cabeza muy pequeñita. Es un alfiler totalmente metálico. Se los voy a recomendar también en versión de cajita. Hay unos que vienen en una cajita azul que traen su tapita, su esponjita para clavarlos y está muy práctico. No la tengo en este momento conmigo, pero también las pueden encontrar toda esta variedad de artículos en sus sucursales Moditex. Otra herramienta indispensable, el descosedor. El descosedor ustedes lo van a poder encontrar en dos versiones distintas. Puede ser este o uno un poquito más pequeño. Ya va a depender del gusto de cada quien. El descosedor es literalmente para descoser costuras. Si ustedes cosieron alguna prenda y la costura les quedó mal o fue errónea o definitivamente tienen que volver a coser y hay que descoser, hay muchas personas que lo hacen con las tijeras, ¿ok? No está mal, sí se puede hacer, pero corren el riesgo de dañar su prenda. Por eso es bien importante que ustedes cuenten con esta herramienta. El descosedor les va a servir para descoser, les va a servir también para marcar puntas, voltear prendas y enfatizar muy bien las esquinas, y les va a ser de mucha utilidad para lo que ustedes consideren, incluso hasta para cortar hilos. Lo pueden tener al alcance, por lo regular siempre debe estar a un lado de su máquina de coser para cuando lo vayan a necesitar. Luego viene esta herramienta que muchas personas no utilizan porque no saben cómo se utiliza o porque se les dificulta el uso o porque simplemente consideran que no la necesitan. Este tipo de herramientas se utiliza para marcar las telas, para marcar costuras, para marcar cortes, para marcar detalles que ustedes consideren que tienen que tener en cuenta o en mente al momento de coser.
Ojo, se utiliza o se debe de utilizar con un papel encerado. Así lo tienen que pedir. Ustedes buscan en cualquier papelería papel encerado, de preferencia en color blanco o el color que ustedes gusten. A mí me gusta comprarlo en color blanco. Ponen, vamos a suponer que este es el papel. Ponen el papel y pasan su carretilla por encima del papel encerado. Automáticamente la prenda o la tela que estaría debajo del papel ya va a quedar marcada con ligeros puntitos. Si se fijan, esta ruedita que tiene aquí gira y las puntitas son las que van marcándose. Es bien importante que la consideren, que aprendan a utilizarla y les va a servir muchísimo para optimizar tiempo al momento de marcar manualmente. Otra herramienta que les va a servir muchísimo también para marcar sus telas al momento de cortarlas, al momento de cortar los patrones o al momento de marcar pinzas, al momento de marcar cualquier detalle que va a llevar costura, es bien importante contar con una greda. Aquí en este caso yo les presento una versión de greda cuadrada, greda o gis, como gusten llamarle. Es literalmente un lápiz. La facilidad que tiene o lo padre de esta, aunque la vemos así como que diferente, es que ustedes la pueden ir partiendo en pedacitos o utilizarla así como nueva y estar marcando sobre su tela con las esquinas. ¿Ok? Todas estas marcas que ustedes van a hacer sobre su tela, al momento de lavarse o de plancharse, se borran. Entonces nada más es una marca temporal, donde ustedes van a marcar excesos de costura, pinzas y lo que gusten marcar. La sugerencia es que traten siempre de contar con dos gredas, una en un color claro y otra en un color oscuro. La de color oscuro la van a estar utilizando en texturas claras y la de color claro la van a estar utilizando en texturas oscuras. Por eso es importante que cuenten con dos tonos. Adicional a ello, debemos contar siempre con nuestras agujas de mano. ¿Ok? Una aguja de mano no puede faltar nunca en un costurero. De preferencia debe ser más o menos este tamaño. Es un tamaño promedio, no es la más gruesa, pero tampoco es la más delgadita. Y nos va a servir para cualquier proyecto que lleve hilván, que lleve bastilla manual. Además es indispensable también en casa, ¿no? Siempre, yo creo que en todas las casas contamos con un costurero donde debe haber forzoso y obligatoriamente agujas. Y obviamente, pues, aparte de las agujas, también están los ovillos de hilo. En este caso yo les presento esta marca, Ceralón, que es una de las marcas más comunes. Igual que con la greda, ustedes, si no pueden tener muchos hilos, yo les recomiendo que al menos cuenten con un hilo en tono claro y un hilo en tono oscuro. Va a ser más fácil que lo puedan adecuar a diferentes tipos de prenda. Estos artículos que estamos viendo aquí van a ser de uso continuo. Siempre los vamos a estar utilizando. Obviamente hay muchísimas cosas más que podemos encontrar en el mercado y que nos van a ser de muchísima utilidad. Pero yo los considero como los básicos, los infaltables, ya sea si eres principiante, si estás trabajando nada más para ti en tu casa, para tus hijos, si eres modista, si eres diseñador, si eres estudiante de diseño de modas, etc. Estas son las básicas. Obviamente hablamos de artículos que son muy fáciles de adquirir por el tamaño, por la proporción, por el precio, por la facilidad para encontrarlos, etc. Pero aparte de estos, también vamos a contar con los básicos indispensables. Obviamente para cualquier proyecto de costura necesitamos de nuestra máquina de coser básica. En este caso yo les presento una máquina Singer Facilita o portátil, como gusten llamarla. Es una máquina que nos puede servir para cualquier proyecto de costura que sea muy práctico y muy factible. O sea, pueden hacer con ella desde una blusa hasta un vestido de fiesta sin ningún problema. O sea, es muy práctica, está pequeña, es de fácil manejo y ahorita está en una super promoción con Moditex. La pueden adquirir por 2,500 pesos.
a precio Modifan. Pueden buscar las bases aquí en nuestras redes sociales, o si alguien tiene interés y gusta preguntar, aquí abajo nos puede dejar su pregunta o sus comentarios y con mucho gusto les resolvemos. Además de nuestra máquina de coser, que es básica igual que los demás artículos que estamos viendo, vamos a hablar de la importancia que tiene contar con una plancha, de preferencia que tenga vapor. Esta es una plancha súper sencilla, pero tiene la función de emitir vapor al momento que estamos cosiendo. Siempre cualquier plancha que vayamos a utilizar, de verdad es súper importante que cuente con vapor. El vapor nos va a ayudar a fijar mejor el planchado y a dar mejor terminado a nuestras prendas. Como les comento, esta es una plancha súper sencilla, la pueden encontrar en cualquier lugar y les va a servir muchísimo. La única sugerencia, insisto, es que cuente con vapor. Entonces, estas son las herramientas, las dos súper importantes, y las demás que también son muy importantes, pero son más fáciles de adquirir. Aparte de esto, también les quiero mostrar para las personas que pueden llegar a tener ahí como que dudas en adquirir este tipo de artículos o materiales cuando se los piden en cualquier curso de costura, o incluso cuando ven a otra modista utilizándolo, dicen, no, pues es que yo no sé, no lo voy a utilizar. Sí lo vamos a utilizar. Les voy a presentar esto. Es entretela tricot, es un material sumamente importante, lo vamos a estar utilizando siempre en costura. O sea, si ustedes pueden tener en su costurero o en su taller siempre este material, ténganlo, créanme que les va a ser de mucha utilidad. Esta textura es una tela semitransparente, lisita por un lado y tiene ligera textura porosita por el otro lado. Al plancharse sobre una tela, automáticamente el calor la fusiona y se adhiere totalmente a la tela. Esto hace que le dé más cuerpo, más volumen, más rigidez y obviamente mayor resistencia a nuestra textura. Normalmente se utiliza para puños, para cuellos, algunas veces para bastillas, para pretinas, para corsets, etcétera, ¿no? Hay muchas variedades de entretela, pero esta es como que la más comercial. Normalmente la encontramos en color blanco y negro. El blanco se utiliza para texturas claras, el negro se utiliza para texturas oscuras, pero también en algunos lugares la pueden encontrar en color piel, que es muy adaptable a cualquier color. Entonces les recomiendo muchísimo contar siempre con este tipo de material, que en algún momento van a necesitar muchísimo. Además de las entretelas, es bien importante también que ustedes cuenten con bies. El bies es una cinta cortada en sesgo que les va a servir mucho para dar mejor terminación a sus prendas. También próximamente en otros videos vamos a ver cómo se coloca, cómo se utiliza. Este lo pueden tener siempre en colores básicos y en algún momento les aseguro que lo van a utilizar. También es muy económico y es parte de nuestro costurero indispensable. Y por último, la infaltable, la textura que todos conocemos, manta. La manta, para cualquier práctica que nosotros queramos hacer de iniciación, se las recomiendo como textura prioritaria número 1 para hacer muestras y prácticas de prendas que nos da miedito cortar de pronto la tela que vamos a utilizar en sí, porque no estoy segura, porque a lo mejor estoy aprendiendo y demás. Yo les sugiero siempre trabajar en manta sus proyectos de inicio, que hagan pruebas y ya que estén seguras que quedó muy bien cortado, que es el molde correcto, que está justificado, que ya queda perfecto, entonces sí, con la misma manta, los moldes que ya sacaron en manta, que están seguros que quedaron bien, ya pueden cortar su tela base o su tela principal. Entonces les recomiendo que siempre la tengan, en algún momento la van a necesitar. Y obviamente además de esto pues viene todo lo que son botones, cierres, y ya a criterio de ustedes pueden considerar qué tipo de botones y qué tipo de cierres desean tener en su costurero. Los normales son tonos neutros, tonos básicos, tonos que siempre vamos a estar utilizando en cualquier prenda de vestir.
No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran solucionar ya mismo, nos la pueden dejar aquí, la leemos y la respondemos. Si nos pueden ayudar a compartir este video, sería de mucha utilidad para nosotros para poder llegar a más personas a las que les pueda interesar esta información y se los agradeceríamos muchísimo. Si no me dejan sus preguntas en este momento, me las pueden dejar después sin ningún problema, les vamos a estar respondiendo aquí mismo.